Alabado sea su santo nombre. Ahora, familia, pues entonces vamos a agradecer a Dios nuevamente por su infinita misericordia, agradecer que nos ha permitido regresar nuevamente a este recinto que nosotros amorosamente decimos la casa de papá, aunque sabemos que teológicamente eso no es correcto, porque la casa de papá somos cada uno de nosotros. Right? Nosotros somos morada de Dios, tabernáculo de Dios. Pero en términos familiares, para nuestra iglesia en sus pasos, cuando nos dirigimos aquí al santuario, decimos vamos para casa de papá. Y pues lo decimos respetuosamente y al mismo tiempo afectivamente. Bienvenidos a cada uno de ustedes hoy, las personas que nos miran a través de Facebook Live. Estamos agradecidos que usted se haya tomado la iniciativa de sintonizarse y también pues le exhortamos a que aproveche el que se le ha provisto un bosquejo que usted puede descargar y puede utilizar. Sería muy bueno que lo hiciera. Y pues cada uno de los que estamos aquí, pues no son muchas las notas que vamos a tomar, pero sobre todo utilice ese papel que se le da para anotar cualquier señalamiento que el Espíritu Santo de Dios le haga a usted personalmente mientras pues, la palabra de Dios está siendo proclamada. Oramos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mil gracias, más gracias por tu infinita bondad, por tu misericordia, por tu paciencia, Señor. Gracias, Padre Santo, por este enorme privilegio que tú nos concedes de ser parte de tu familia, de estar absolutamente seguros de que te pertenecemos. Gracias por haber abierto los ojos de nuestro entendimiento. Gracias por habernos dado vida cuando estábamos muertos espiritualmente. Gracias por habernos regalado tu santa palabra. Gracias por habernos sellado con tu Santo Espíritu. Gracias por tu iglesia. Gracias por estos hermanos, hermanas, nacidos en países distintos, culturas distintas, clases sociales distintas, Señor. Y en Cristo uno somos, Señor. Te agradecemos el privilegio que tenemos, Señor, de ser parte de esta iglesia local, la iglesia en sus pasos. Gracias por la paciencia que has tenido con nosotros a través de los años y gracias por el recordatorio que tú nos das, Señor, de que este no fue un invento nuestro. Fuiste tú el que movió tu pueblo a comenzar esa iglesia que se llamaba En Sus Pasos y eres tú el que nos ha sostenido a través de los años. Eres tú el que en determinados momentos has refrescado nuestra vida espiritual y eres tú en el cual está puesta nuestra esperanza en esta hora para que hagas lo mismo nuevamente, Señor. Gracias por la fidelidad de los hermanos, gracias por su compromiso con sus ofrendas, sus diezmos, su presencia, su tiempo, su deseo de poder servirle a otros hermanos, Señor. Gracias, Padre, por los que trabajan, Señor, los que sirven. Nuestra esperanza es que todas esas cosas que se han hecho, Señor, sean el resultado de una relación viva, eficaz, verdadera con Cristo y que jamás sea el resultado de un ritual religioso, Señor. Así que ten compasión de nosotros, tráenos a los pies de Cristo, ayúdanos, Señor, a reconocer dónde estamos espiritualmente y gracias por tu palabra, gracias por dejarnos tu palabra que nos deja ver con seguridad qué te agrada y qué no te agrada, Señor. Tú sabes que te amamos y tú sabes que queremos amarte mejor, con más limpieza, con más pureza. Haz tu obra en nosotros, no para nuestro beneficio, sino para tu gloria. Oramos en el nombre del Rey de Reyes, Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Amén. En el día de hoy vamos a comenzar una serie de enseñanzas bíblicas, cada una de ellas que va a estar enfocada en el asunto del avivamiento verdadero en la iglesia
del día de hoy en la iglesia contemporánea. La serie de enseñanzas la hemos titulado Despiértanos, Señor, mira que estamos dormidos. Mi esperanza desde ahora mismo es que cada uno de nosotros reconozcamos nuestro letargo espiritual, reconozcamos que no estamos tan despiertos como pensamos que estamos y muchísimo menos no estamos despiertos como la Escritura nos llama a estarlos. Sin duda, una de las grandes necesidades de la iglesia contemporánea es precisamente la necesidad de despertar de ese letargo espiritual en que se encuentra. Esa es la realidad de la iglesia en el día de hoy, una iglesia que, si es verdadera, está viva, porque Cristo le ha dado vida espiritual, pero en su mejor momento es una iglesia que está sumida en un letargo espiritual. En las notas suyas hay una declaración, un pronunciamiento de alguien que en nuestra iglesia respetamos mucho, Dr. Martin Lloyd Jones. Este siervo de Dios hace muchos años escribió: uno de los grandes problemas de la iglesia evangélica de hoy es que la mayoría de los que reclaman ser cristianos no están convencidos de la realidad, ideas, deseabilidad de avivamiento. Ese es un gran problema en la iglesia contemporánea. El que la inmensa mayoría de las personas que se identifican a sí mismos como seguidores del Señor Jesucristo no están convencidos de la realidad de una cosa que se llama avivamiento y de la deseabilidad, lo apropiado, lo deseable que sería para su vida y para la vida de su familia y para la vida de la iglesia que eso aconteciera. Martin Lloyd Jones considera eso uno de los más serios problemas de la iglesia evangélica, y un servidor sumamente distante en cuanto al conocimiento y a la capacidad y a los talentos de ese gran hombre de Dios, también se identifica con esa afirmación. Lo mismo el pastor Marcel y el pastor Willy. La historia de la redención, que es la historia del pueblo de Dios, desde Génesis hasta el momento en que estamos viviendo y lo que eventualmente nos espera. Esa historia de la redención está llena de ejemplos, de tiempos, de ocasiones, de temporadas, cuando la posibilidad de que haya un avivamiento parece improbable. Sin embargo, a través de la historia de la redención, a pesar de que las condiciones no eran propicias humanamente hablando para que ese avivamiento viniese a la iglesia del Señor Jesucristo, sin embargo, a Dios le ha placido muchísimas veces visitar su pueblo, una visitación de Dios. Son expresiones teológicas que precisan ser definidas claramente, a lo que intentamos hacer en las próximas semanas. A Dios le ha placido visitar su pueblo con tiempos donde la iglesia ha experimentado extraordinarias bendiciones. Extraordinarias bendiciones es algo que también precisa ser definido, porque lo que es una bendición extraordinaria para la mayor parte de la iglesia que se identifica como evangélica en el día de hoy es algo que es sumamente distante a lo que la bendición bíblica en realidad es. Cuando hablamos de tiempos de extraordinarias bendiciones, estamos hablando de tiempos debido a la visitación sobrenatural de Dios, soberana, nadie puede provocarla. Es un regalo de Dios. Esos tiempos de extraordinarias bendiciones
traen como resultado que, entre otras cosas, que la palabra de Dios sea predicada con un poder fresco. Traen como resultado que en el corazón de la iglesia se realice una convicción profunda de pecado, un deseo consistente, genuino de santidad. Trae como resultado que los creyentes sean revitalizados espiritualmente. Trae como resultado que la enseñanza, el cántico, la expresión en distintas formas del evangelio llegue a la iglesia en esta ocasión con gozo y la iglesia se lo saboree como si fuese algo dulce. Trae como resultado que personas sean tocadas por Cristo y sean genuinamente convertidas. Esas son posibles consecuencias de la visitación de Dios en sus tiempos soberanos. Por otro lado, ante la realidad bíblica de que todo despertar espiritual es un trabajo soberano de Dios, hay muchas personas que creen que Dios puede hacerlo, sin embargo dudan que Dios lo vaya a hacer. Sí, Dios puede hacer todas esas cosas, pero no están convencidos de que Dios lo pueda hacer. Vale la pena repetir el hecho de que avivamiento no es algo que el hombre puede crear. No es algo que nosotros podemos poner en nuestra agenda, reunirnos, líderes, ok, en la segunda semana de diciembre vamos a tener un avivamiento. Eso no puede hacerse así. Avivamiento es algo que es un regalo de Dios y está bajo el poder soberano de Dios. Me explico, vamos a ver si puedo hacerlo de una forma más simple. Probablemente ustedes se acuerdan de la historia que se narra en Primera de Reyes, capítulo 18. Ahí el contenido nos recuerda del enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal en Monte Carmelo. Sabemos que Elías, bajo la instrucción de Dios, decide construir un altar, decide preparar un sacrificio, eso hace, pero Elías sabía que él no podía causar que el fuego descendiese del cielo para consumir la ofrenda que estaba sobre el altar, porque ese era un trabajo que solamente Dios podía hacer. ¿Alguien dice amén? Right? Elías simplemente lo que hace es que obedece las instrucciones que Dios le da, lo hace con fe, importante, porque podemos obedecer las instrucciones que Dios da, pero no necesariamente son movidas por la fe. Elías obedece las instrucciones que Dios le da, lo hace por fe, y mientras tanto se mantiene orando para que el fuego descendiese del cielo. El punto aquí para nosotros es que nuestro trabajo es realizar una oración que sea obediente y mientras tanto pues preparar el altar de nuestro corazón, porque en el caso de nosotros no tenemos que preparar el altar porque esos son conceptos y prácticas del Antiguo Testamento. Alguien dice amén, aleluya. All right, ¿estamos claros en cuanto a eso? Aquí el altar que preparamos es el altar de nuestro corazón. Right? Precisamos una oración obediente, preparar el altar de nuestro corazón de forma tal de que estemos listos para cuando a Dios le parezca bien enviar su fuego. Así que en las próximas semanas vamos a estar considerando el asunto del avivamiento genuino, verdadero,
en la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a tratar de contestar algunas preguntas. No creo que todos nosotros estemos familiarizados correctamente con el concepto de avivamiento desde una perspectiva bíblica y necesitamos contestar algunas preguntas, right? ¿Qué es el avivamiento? ¿Qué se hace? ¿Cómo no se hace? Y algunas de esas preguntas las vamos a contestar en el día de hoy. Pero vamos a comenzar hoy considerando el avivamiento más glorioso de todos los tiempos. Y ese avivamiento más glorioso de todos los tiempos es el avivamiento que sucede en lo que se conoce como el día de Pentecostés. Lo que precede ese avivamiento y parte de lo que sucede en ese avivamiento está incluido en la porción bíblica que vamos a considerar en esta tarde. No necesariamente vamos a invertir mucho tiempo haciendo una exposición palabra por palabra como hacemos normalmente. En su momento se hará la exposición que sea necesaria. Pero vamos a leer primeramente estas dos porciones bíblicas, Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 14, y Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 14 precisamente también. Así que yo lo que voy a hacer es que voy a leer, probablemente si veo necesario hacer algún tipo de comentario breve, y luego de eso pues regresamos de lleno a la enseñanza, de forma tal que podamos ser fieles en nuestra responsabilidad de terminar a tiempo. Lucas, como todos sabemos, es el que escribe el libro de Hechos, y Lucas comienza diciendo: en mi primer escrito, Teófilo, la persona a la cual él está enviando esta epístola, en mi primer escrito, probablemente el Evangelio según San Lucas, me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo, hasta el día en que fue recibido arriba, su ascensión, después de haber dado, escuche, mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que se habían asociado con él. No, a los apóstoles que él ¿qué? Había escogido. Él los escogió como escogió a cada uno de nosotros que le pertenecemos a Él. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 4. Y estando juntos les ordenó. Aquí es importante esta parte, una instrucción bien clara de parte de Jesucristo. No salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre. La promesa del Padre. Vamos a ver cuál es la promesa del Padre. La cual oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí la promesa del Padre. Esperen por eso. Ser bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, son los discípulos, están detrás de él, todavía tienen en su mente el asunto político de Israel contra Roma, el asunto de su nacionalismo por Israel y su preocupación de que el asunto se resuelva inmediatamente, porque como tú eres el Mesías, tú eres el muchacho de la película, tú eres el que estamos esperando, pues tú vas a arreglar cuentas y tú vas a derrotar a todos estos romanos. Todavía eso está en la mente de los discípulos cuando esto sucede. Por eso le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 7. Les dijo: no os toca a vosotros saber qué, ¿lo qué? Los tiempos o la qué. Eso es importante para nuestro estudio. No os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Él es el que manda, Él es soberano. Él va a venir, Él va a poner su reino, Él va a enviar el avivamiento, Él va a salvar, Él va a reedificar, Él va a hacerlo cuando Él entienda que es correcto.
conforme a su potestad, sinónimo de soberanía en este caso. Pero, versículo 8, pasaje que muchos de nosotros sabemos de memoria, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Le cambió la perspectiva inmediatamente de estar preocupándose por sus juicios nacionales y le dice, aquí la cuestión del reino no es de Israel, aquí la cuestión del reino es de todo el mundo. Y habiendo dicho estas cosas, versículo 9, viéndolos ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron, Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Versículo 13. Cuando llegaron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes, ¿haciendo qué? En oración, subraye eso, y ruego, en oración y ruego. Lo hacían junto a las mujeres, y entre ellas María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús también estaban presentes. La segunda porción bíblica es Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 14 también. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, probablemente haciendo lo que previamente se acaba de señalar, que era que estaban en oración y ruego. Unánime quiere decir con un mismo sentir. En inglés diríamos with one accord. Right? En puertorriqueño dirían en la misma página. De repente vino del cielo un estruendo, un ruido, un sonido como de un viento recio que golpeaba, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, sobre la cabeza de cada uno de ellos. Versículo 4 nos dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, subraye eso, importante, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que la hablara. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos, ¿de dónde? De todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma, en su propio dialecto. Versículo 7. Y estaban atónitos, pero al mismo tiempo estaban admirados, diciendo, wow, what is this? Diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahí nos da un listado del origen de estas personas que componían esa multitud. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Todo ese montón de gente que tiene su propio lenguaje dialéctico o idioma, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Muy buena pregunta. Pero otros, burlándose, decían, están borrachos.
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y ahí Pedro comienza a predicar uno de los mensajes más poderosos, sermones más poderosos que hay en toda la Escritura. Así que vamos a hablar brevemente en esta tarde, en lo que nos resta de tiempo, acerca del más glorioso de todos los avivamientos. ¿Right? Y como ya leímos, estamos hablando de lo que se narra en esta porción bíblica de Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 14, y el capítulo 2, versículos del 1 al 14 también. Antes de entrar de lleno a la enseñanza, permítame hacer un pequeño paréntesis para contarle algo. Mientras preparaba esta enseñanza, Pastor Marcel me ha provisto muchos de sus recursos, yo tengo unos cuantos también, y he leído mucho acerca de la historia de distintos avivamientos, awakenings, en la historia de la iglesia en distintos periodos, y lo que ha sucedido, lo que ha acontecido. Y la otra noche, mientras hacía eso, súbitamente me vino a la mente un recuerdo de algo que había pasado en mi vida como siervo del Señor Jesucristo. Para allá, para 1994, en uno de los viajes que la iglesia me enviaba a la India, tuve la oportunidad de conocer a un pastor de Georgia, de una ciudad que se llama Carrollton, que es un county, también tiene ese nombre, no sé si lo pronuncio correctamente. Y en la soberanía de Dios, pues nos asignaron a trabajar juntos ahí en la India. We were a team, éramos un equipo. Desarrollamos una amistad bien profunda y luego de eso nos vimos también en Brasil, trabajamos juntos en un área de Río de Janeiro. La cuestión es que para el 1995 yo recibo una llamada de él donde me dice: en nuestra iglesia en tal fecha we're going to have a one-day revival, una campaña de avivamiento de un solo día, y queremos que tú seas el que venga a predicar. Y yo pedí permiso en mi iglesia, y yo, sí, con mucho gusto. Y allá fui a tener, cuando llegó el momento. Mi trabajo consistía en ese día, One Day Revival, en enseñar la escuela bíblica, predicar el mensaje de por la mañana y predicar por la noche. Lo tengo que hacer en inglés. La congregación está compuesta de personas que son absolutamente blancos. It was an all-white congregation in Carrollton, Georgia. Enseñé mi escuela bíblica, so far so good, con mi inglés broken Puerto Rican Gullet English. Gullet quiere decir goleta, which means no good. So enseñé mi escuela bíblica y pues cuando llegó el momento, ahí como a las 11, pues comenzamos el culto de las 11. Voy a leer lo que escribí de forma tal que no me tome mucho tiempo. Durante el servicio de la mañana se sentía de una forma muy particular la presencia de Dios. Y cuando terminé mi mensaje, la gente estaba tan tocada por el Espíritu Santo de Dios que continué predicando mientras personas gemían en las bancas, mientras otras pasaban al altar y se arrodillaban, mientras otras personas se arrodillaban donde estaban. Eran como las 2 de la tarde y nadie se iba.
hablé brevemente con el hermano que tocaba el piano y cantamos algunos himnos. Y luego de eso, inmediatamente que cantamos un par de himnos, yo continué predicando hasta las 4 de la tarde. Me parece que sobre 22 personas se convirtieron ese día. Y muchas de esas personas subieron al púlpito para dar testimonio de su salvación. Después de las 5:30 de la tarde, terminó el culto que había comenzado a las 11 de la mañana. Esa noche, mientras hablaba con el pastor en su casa, porque me quedé en su casa los 2 días que estuve allí, él me informó que desde temprano en la mañana había un grupo, 12, 15 personas de la iglesia, que habían estado caminando alrededor de la iglesia orando antes del servicio, durante la escuela dominical y durante todo el tiempo que hubo el servicio hasta que se fue la última persona de la iglesia. También me hizo saber que la iglesia había estado orando por meses por el servicio que ellos me habían invitado a mí a predicar. Y por último me hizo saber que algo como lo que había sucedido ese día en esa iglesia nunca antes había sucedido. En lo que a mí concierne, nunca más en mi vida he presenciado, he sido parte de algo así tan intenso como lo que sucedió en esa mañana. En los años de evangelista y misionero, podría decir que experimenté algo parecido a eso en Ucrania, un día en Ponce, una vez aquí en la iglesia en First Baptist de Pine Hills. Pero nunca ha sido ni será una experiencia común, algo sumamente raro, exclusivo, singular. Deseo de mi corazón en esta hora es que en su plan soberano, en su misericordia, si a Dios le place, permita que esos vientos poderosos de avivamiento, que de paso es el título de la enseñanza, también se sientan en nuestra iglesia. Como yo sé que usted está ya medio nerviosa porque quiere escribir algo, escriba esto en sus notas, por favor. Oramos como iglesia para que el soberano Espíritu Santo de Dios bendiga con poder extraordinario. Extraordinario lo que tiene que escribir. Extraordinario la obra ministerial ordinaria de nuestra iglesia. Oramos para que nuestros ministerios regulares sean bendecidos con efectividad extraordinaria. Note que cuando hablamos de avivamiento, de que estamos orando, no estamos orando para que hayan señales, para que hayan prodigios, para que hayan manifestaciones. Estamos orando simplemente para que el Espíritu Santo de Dios derrame su poder, ese poder extraordinario, y que lo derrame sobre la obra ministerial ordinaria de nuestra iglesia. Su poder extraordinario sobre la obra ordinaria ministerial de la iglesia. No queremos que venga a la televisión, no queremos que diga el gran avivamiento, la iglesia en sus pasos, en Altamonte. No nos interesa en lo más mínimo eso. Lo que nos interesa, lo que desearíamos es que Dios nuevamente nos bendiga con poder extraordinario. La obra ministerial ordinaria que hacemos en esta iglesia. Nada más. Poder extraordinario sobre las personas que están en esta hora laborando con los chiquitos. Una capacitación sobrenatural para esas personas que
probablemente no tienen la preparación, no tienen la capacidad que posiblemente otras personas puedan tener para poder atender a esos chiquitos y que esa capacitación provenga de Dios. Poder sobrenatural para las personas que están trabajando allá atrás en el sonido, de forma tal que ese trabajo ordinario que están haciendo sea realizado con poder sobrenatural. Y lo mismo, que Dios bendiga con poder nuestros ministerios regulares para que sean bendecidos con una efectividad extraordinaria. Alabanza y adoración, ministerio regular, que Dios los bendiga nuevamente con una efectividad extraordinaria. That's what we're praying for. ¿A alguien le parece bien eso? Gloria a Dios. Quiero hacer otra cosa más ahí, por favor. El cristianismo genuino, aunque se funda en sana doctrina, gloria al nombre del Señor, cristianismo genuino fundado en sana doctrina, ese cristianismo genuino fundado en sana doctrina produce inevitablemente, si la persona ha nacido de nuevo, produce una reforma ética y moral en nuestra vida. Y también nos mueve a la adoración corporal y pública. El que ha tenido un nuevo nacimiento quiere congregarse. El que ha tenido un nuevo nacimiento, aunque no cante bien, quiere alabar a Dios. El que ha tenido un nuevo nacimiento no se avergüenza del Señor Jesucristo. El que ha tenido un nuevo nacimiento sirve a Dios. Y servir a Dios, si es movido por el Espíritu Santo, es una expresión de adoración. Así que leo nuevamente, el cristianismo genuino, aunque se funda en una sana doctrina, aunque produce una reforma ética y moral en nuestra vida, y aunque nos mueve a la adoración corporal y pública, en esencia, escriba esto, es la obra sobrenatural de Dios, el Espíritu Santo, en la vida de su pueblo. Así que si hay un cristianismo genuino, simplemente es, en esencia, es la obra sobrenatural de Dios, el Espíritu Santo, en la vida de su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. En el tiempo soberano del Señor, hay momentos cuando la iglesia disfruta de la obra sobrenatural de Dios, que resulta en la renovación espiritual de la iglesia, en la restauración espiritual, relacional de la iglesia, que resulta en avivamiento, ¿verdad? Y resulta también que una de las cosas por las cuales estamos orando en el despertar espiritual del cuerpo de Dios. Despiértanos, Señor, mira que estamos dormidos. Muchos de nosotros llevamos mucho tiempo dormidos. Y necesitamos que Dios nos despierte. Lo mejor sería que los que andamos dormidos, que reconociéramos, porque ahí es donde está la cosa, por eso es que ahí es donde está la cosa, ¿right? ¿Sabes? Que Dios nos lleve a un punto donde nadie tenga que decirme, eso que dijo el pastor está dormido, está hablando de ti. No llega a la casa para decir, tú eres el que está dormido, o tú eres la que está dormida. That's not what we want. Lo que oramos es para que sea el Espíritu Santo que haga su obra y que sea la misma persona que diga, la verdad del caso es que yo he creído que estoy bien despierto y que no se me escapa ninguna, pero la verdad del caso es que yo he estado en un letargo espiritual por mucho tiempo. Y yo necesito un despertar, en inglés me gusta la palabra mejor, spiritual awakening. Ahora bien, en el primer avivamiento en el Nuevo Testamento,
que acontece, como ya señalé, el día de Pentecostés, se ven unos aspectos que son exclusivos para ese evento. Suceden unas cosas, hay unos elementos, unos aspectos que son exclusivos de ese momento en particular, muy importante, de ese momento en particular, de ese solo momento, y que no se repiten en la obra de Dios con su iglesia. Me parece correcto comenzar por aquí, porque si vamos a estar hablando de avivamiento, usted cliquea, o mejor dicho, ahí googlea avivamiento en internet y todo lo que le sale es, ya usted sabe, todos los falsos profetas, todos los falsos maestros, todos los falsos avivamientos, la gente arrastrándose por el piso, oro descendiendo desde el cielo, polvo de plata y diamantes cayendo, gente trayendo su dinero y su sortija y su joya y tirando a los pies de una persona, un individuo dándole por la cabeza a una persona, que empujándolo para que se caigan, y todo ese montón de cosas bajo el nombre de revival, bajo el nombre de avivamiento. Nos parece prudente, necesario ver bíblicamente lo que avivamiento es y lo que no es. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Gloria al nombre del Señor. ¿Ok? Si bien es cierto que hay una serie de eventos y elementos que suceden en Pentecostés que son exclusivos de ese evento en particular y que no se repiten más en la obra de Dios con su iglesia, también vemos otros elementos que son normativos para la vida de la iglesia, para todo el tiempo y para todas circunstancias. Entiendo yo que son aspectos, elementos por los cuales debemos nosotros orar con la expectativa de que Dios lo puede realizar y que Dios quiere realizar eso en nuestro tiempo. Así que vamos a ver lo más rápido que podamos, Señor, tú me ayudas, los irrepetibles y extraordinarios aspectos de Pentecostés. Esa palabra irrepetibles lo que sugiere es algo que no se puede repetir. ¿Ok? Son extraordinarios, pero no es algo que se repite. La Escritura nos enseña que antes de su ascensión a la gloria, nuestro Señor y Salvador Jesucristo dio instrucciones específicas a sus discípulos. En Hechos capítulo 1, 4 y 5 dio instrucciones específicas a sus discípulos y también les hace saber, un poquito más adelante, que un evento nunca antes visto iba a suceder. Lo vemos ahí en Hechos capítulo 1, 4 y 5, versículo 8. Y estando Jesús le ordenó, estas son las instrucciones específicas. No salgáis de Jerusalén, se me quedan en Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Se me quedan en Jerusalén porque pronto van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 8. Algo que iba a suceder, que nunca antes había sucedido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El punto aquí es que estos 3 versículos nos ayudan a entender lo que se describe en el capítulo 2 cuando el Espíritu Santo le es dado a la iglesia. En el versículo 4, Cristo le dice a sus discípulos: no salgan de Jerusalén, sino quédense ahí y esperen la promesa del Padre, promesa de la cual ya yo les he hablado. ¿Cuál es el punto, pastor? El punto es, Señor, ayúdame a poder expresar tu verdad con claridad, que Cristo lo llamó a esperar por algo que hasta ese momento ellos no disfrutaban.
tienen que esperar por algo que hasta este momento ustedes no disfrutan. Aunque ellos eran parte del pueblo de Dios, aunque ellos eran seguidores de Cristo, aunque ellos habían sido elegidos, aunque ellos habían sido redimidos por la maravillosa gracia de Dios, había algo que Cristo le dice que tienen que esperar, que hasta ese momento ellos no disfrutaban. Así que cuando hablamos de Pentecostés, podemos decir que el regalo del Espíritu Santo que Cristo había prometido habría de caer sobre el pueblo en una medida, escuche por favor, en una plenitud que hasta ese momento ellos nunca habían conocido. Principio eterno clave para nosotros en este momento. Algo que el pueblo de Dios en el antiguo pacto, del principio, algo que el pueblo de Dios en el antiguo pacto nunca había experimentado, esto es lo que sucede en Pentecostés, algo que el pueblo de Dios en el antiguo pacto nunca había experimentado, ahora le era dado a la iglesia en el nuevo pacto. Por lo tanto, aquí vemos un componente en la experiencia de Pentecostés que es único, nunca lo habían experimentado, que es exclusivo, nunca lo habían experimentado, y es irrepetible. No es necesario repetirlo más. Es interesante, un autor muy respetado dice lo siguiente sobre este asunto. Lo exclusivo, lo irrepetible de este evento se debe, por esto es que es exclusible y por esto es porque es irrepetible, que no se repite más. Pasó en Pentecostés y se quedó en Pentecostés. Las cosas cambian después que eso sucede. Nunca antes había sucedido. Sucede por primera vez ahí y luego de eso pues no vuelve a suceder porque ya sucedió. Lo que dice este autor es que lo exclusive e irrepetible se debe, muy importante, profundo pero muy importante, quizás no lo podamos procesar automáticamente, pero es correcto. Se debe, es exclusivo e irrepetible debido a la ascensión y a la exaltación del Señor Jesucristo, quien ahora en ese momento reina, y en este momento también como el Señor soberano, reina como Mesías y reina como Rey, y es el que otorga el Espíritu Santo a su pueblo. Esperen, no ayer, dentro de unos cuantos días, esto va a pasar. Y va a pasar y pasó porque la posición de Cristo en ese momento, nuevamente, ahora es Señor soberano, Mesías, Rey, y es el que otorga el Espíritu Santo a su pueblo. Es interesante lo que Pedro dice en Hechos 2:23. Ahí escuchamos a Pedro decirle algo a las multitudes que estaban asombradas por lo que habían visto, por lo que habían oído cuando el Espíritu Santo fue derramado. Hechos 2:33 dice: así que Pedro hablando, exaltado por la diestra de Dios, ese es Cristo Jesús, que es exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Nuevamente, la venida del Espíritu Santo en esta forma nueva es el don único del Mesías que reina, el don único que el Mesías resucitado, el don único que el Cristo exaltado, nuevamente, que finalmente ha venido al mundo para ejecutar su obra redentora. Había que esperar ese momento.
El Pentecostés, lo que sucede en Pentecostés es algo que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Joel nos habla de ese día en particular. Muchas cosas they're fulfilled, se materializan, se realizan en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Como la ocasión que fue a predicar a Galilea y abrió la escritura en Isaías 61, donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado Dios a sanar y a dar vista a los ciegos. Y Cristo dice: esto ha sido realizado con fulfilled en este momento, ¿verdad? Pues mucho de lo que sucede en la vida del Señor Jesucristo precisamente es la realización de todas esas profecías y todos esos tipos que vemos en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Así que esto es algo totalmente nuevo y que nunca jamás habría de repetirse en la historia de la salvación. ¿Qué es lo que es nuevo y que nunca más habría de repetirse en la historia de la salvación, en la historia de la redención, en la historia de la iglesia? Me estoy refiriendo a la dotación de la iglesia con el Espíritu Santo. Hasta ese momento la iglesia no disfrutaba, o el pueblo de Dios, la plenitud, la totalidad. El Espíritu Santo no hacía tabernáculo en la vida de la iglesia. ¿Ok? Ese evento pues no tiene que repetirse más en la historia de la iglesia. Porque la iglesia, si es iglesia, en momento de su salvación, ha recibido de parte del Cristo Rey y Señor la dotación del Espíritu Santo, y la ha recibido con una profundidad e intimidad que previamente, antes del Pentecostés, el pueblo de Dios no experimentaba. Dios permita que haya hablado con claridad y que me haya hecho poder entender. Por otro lado, cuando leemos la narrativa de Hechos 2, podemos ver unos fenómenos extraordinarios. Y esos fenómenos extraordinarios están, escuche, porque probablemente usted nunca ha escuchado cosas así como esta, ¿verdad? ¿No? Varias personas que nos visitan en la tarde de hoy. Podemos ver unos fenómenos extraordinarios y sabemos de los fenómenos: estruendo de los vientos, la gente hablando en lenguas, las lenguas de fuego sobre la cabeza, eso lo sabemos, lo hemos oído. Hemos hablado sobre el particular en distintas iglesias, probablemente se ha hecho, ¿right? Pero lo que muy pocas veces he escuchado a alguna persona señalar es el hecho de que esos fenómenos extraordinarios estaban designados por Dios con el propósito de destacar, underline, underscore, subrayar lo exclusivo y lo singular de la experiencia que el pueblo de Dios está teniendo en ese momento específico. No sé si me entendió lo que acabo de decir. Hay unos fenómenos extraordinarios. Esos fenómenos extraordinarios están sucediendo, están designados por Dios con un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué tú estás permitiendo esto? Estoy haciéndolo para destacar, para subrayar, para enfatizar lo exclusivo, lo singular de esta experiencia del Pentecostés que el pueblo está teniendo en este momento. Es para eso, para que el mundo sepa que es esto específico, esto es singular, esto no es una cosa que se va a ir repitiendo. En sus notas, fenómenos extraordinarios presentes de Pentecostés que afirman la singularidad del evento. Singularidad quiere decir one in a time y se acabó. One and done, como dirían en los deportes en el día de hoy. Primero de los fenómenos, el sonido que proviene de Dios. Hay un sonido que proviene de Dios. Versículo 2, capítulo 2. De repente vino del cielo un estruendo. Eso suena, perdonando la redundancia, sonido, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Ahora, para no profundizar mucho en esto, porque si no, no voy a terminar,
quiero señalar algo que está en sus notas. El sonido que emana de Dios, estruendo es la palabra que tienes ahí, es como algo paralelo al viento del Espíritu de Dios que leemos en Ezequiel capítulo 37, versículos 9 y 10. En Ezequiel 37, Ezequiel se encuentra en el valle de lo que se conoce como los huesos, mejor dicho, secos, y el viento de Dios, dice la Escritura, comienza a soplar y esos huesos secos cobran vida. Estoy resumiendo en palabras breves todo lo que ahí se narra. Y esos huesos eventualmente se convierten en un ejército poderoso. Ezequiel 37, 9 y 10, escuche. Me dijo lo siguiente: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu que así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Hay un paralelo entre lo que acontece en Pentecostés con estos vientos y toda esta cuestión con lo que Ezequiel narra. Ahora, ¿cuál es el mensaje detrás del sonido que proviene de Dios? Este es el mensaje breve sobre ese particular. Que la nueva creación por la cual Jesucristo murió, ascendió y reina, nosotros, la nueva creación, ahora está irrumpiendo en el mundo, en la vida de las iglesias locales, mientras el Espíritu Santo era derramado sobre su pueblo. Así que vemos sonidos que provienen de Dios, pero también vemos sonidos que provienen de la iglesia. En el versículo 4 dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que las hablaran. Los apóstoles, nos dice la Escritura, comenzaron a hablar en otros idiomas, empezaron a hablar en otros dialectos. Por favor, si usted tiene otra persuasión distinta a la que quizás nosotros podamos tener sobre ese asunto, simplemente sea paciente y escuche, porque la palabra es dialectos, lo que se utiliza ahí, y el contenido de todo lo que se lee claramente indica que de lo que ellos estaban hablando eran idiomas reconocibles por otras personas. No hay ninguna otra forma de poder explicar eso. Así que los apóstoles comenzaron a hablar en otros idiomas y dialectos, lo que el Espíritu Santo les declaraba. El Espíritu Santo le está declarando, le está diciendo esto es lo que tiene que decir, y uno lo estaban diciendo en francés, y otros lo estaban diciendo en italiano, otros lo estaban diciendo en chino, otros lo estaban diciendo en español, y otros lo estaban diciendo en inglés. Esos idiomas no se mencionan ahí, pero en esencia eso era lo que estaba sucediendo. ¿Right? Ahora los apóstoles eran capaces de proclamar la palabra de Dios, eran capaces de proclamar el Evangelio delante del mundo en lenguas, idiomas, dialectos que ellos nunca habían aprendido. Eso es lo que se enseña, eso es lo que dice Hechos capítulo 2, independientemente de cualquier otra cosa que usted pueda decir sobre la cuestión de lenguas. Ese capítulo en particular lo que habla es de eso, no de ninguna otra cosa. Ahora bien, en cierta medida, vamos a ser dogmáticos sobre el particular, pero en la opinión de personas que conocen mucho más de la Escritura de lo que un servidor, el pastor Marcel, el pastor Willy y los miembros de esta iglesia, todos juntos, ¿verdad? Pues sugieren que en cierta medida la otorgación del Espíritu Santo a la iglesia en los tiempos del nuevo pacto, en cierta forma, escuche, que es interesante, no soy dogmático sobre el particular, ¿ok? Simplemente es una observación que me parece apropiada. En cierta forma, el hecho de que la gente podía escuchar ahí en todos los idiomas, ¿ok?
Gente de distintos países, gente de distintas regiones que tenían idiomas distintos, lenguaje, formas de hablar distintas, podían escuchar en su propio idioma. Why is that? ¿Qué es lo que está detrás de eso? ¿Será que se podrá hacer alguna aplicación de algo que acontece en el Antiguo Testamento? ¿Alguna correlación con algo que sucede en el Antiguo Testamento? En cierta medida, la otorgación del Espíritu Santo a la iglesia en los tiempos del nuevo pacto deshace el juicio de Dios que cayó sobre las naciones en Génesis 11. En Génesis 11 hay un juicio que cae de parte de Dios sobre las naciones en lo que se conoce como la Torre de Babel, donde Dios, ante la dureza y el pecado y toda esa abominación del mundo, ¿verdad? Dios se toma la iniciativa y dice, pues esto es lo que vamos a hacer. Vamos a crear división entre ellos, vamos a crear confusión entre ellos y vamos a hacer que todo el mundo hable en un idioma distinto y no se van a poder entender y cada cual se va a ir por su lado. Eso es una versión bien humana, ¿verdad? Y simplista. Génesis 11, versículos 6 y 7. Y dijo Jehová, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. No sé si nunca lo haya visto de esa forma. Todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra, una obra que era una afrenta contra Dios. Amén. Han comenzado la obra y nada los hará desistir por la dureza de ese corazón rebelde. Ahora, de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos. Descendamos. Eso suena como a Trinidad. Descendamos, right? Eso es en plural, descendamos. Right? Descendamos y confundamos allí su lengua. No su idioma, right? Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora, no voy a abundar más sobre el particular, simplemente tratar de hacer una pequeña aplicación. ¿Cuál es el mensaje detrás del sonido que proviene de la iglesia? Esta parte me gusta. Creo que el mensaje es de ese sonido que proviene de la iglesia, que son idiomas, obviamente, que gente podía entender. El mensaje es que el camino de regreso a la unidad de un mundo arruinado, de un mundo dividido, es por medio del Señor Jesucristo en el poder del Espíritu Santo y por medio del Evangelio de la gracia de Dios. That's what it is. Sí que había sonidos provenientes de Dios, había sonidos provenientes de la iglesia y también vemos la presencia de visiones extraordinarias. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Así que Lucas nos describe lenguas de llamas de fuego apareciendo nuevamente sobre la cabeza individual de cada uno de los apóstoles. Y sabemos que fuego, en el contexto bíblico, en su inmensa mayoría, es un emblema de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Ejemplo tenemos con Moisés, cuando se encuentra con Dios en el monte Horeb, en Éxodo 3. Sabemos que el encuentro es por medio de una zarza ardiente. Es a través de esa zarza ardiente, fuego, llama, que Dios se revela. Éxodo 3:2 dice, allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero que la zarza no se consumía. Rápido. ¿Cuál es el mensaje detrás de las visiones extraordinarias? En ellas vemos un simbolismo que también se ve de paso en Isaías 6. No sé si es la palabra querubines o serafines, en el hebreo también trae la connotación de fuego. En ellas vimos un simbolismo del Dios santo, 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 descansando sobre la iglesia,
Y cuando el Dios Santo, Santo, Santo descansa sobre la iglesia, el resultado es que la iglesia es fortalecida, la iglesia es santificada y la iglesia es usada para la gloria de Dios. Así que el punto detrás de lo que acabo de señalar es que los sonidos y las visiones extraordinarias estaban diseñadas para destacar el hecho de que algo único, eso es el Pentecostés, algo único, algo exclusivo, algo irrepetible estaba sucediendo en la historia de la iglesia en el día de Pentecostés. Ahora, con el poco tiempo que me queda, vamos a ver los aspectos normativos, mejor dicho, del Pentecostés. En Hechos 10 nos encontramos con un evento que de primera intención, cuando usted lo lee, parece ser una repetición en miniatura del Pentecostés. No sé si usted lo ha visto de esa forma alguna vez, pero parece como una repetición en miniatura. En miniatura quiero decir que no tiene el alcance, la multitud de personas que había en Pentecostés, pero que lo que acontece es bastante similar a lo que acontece el día de Pentecostés, pero hay una diferencia que es sumamente significativa y queremos destacar esa diferencia porque esa diferencia es lo que es normativo para nosotros. Normativo sugiere la idea de que es algo que no cambia, es algo que se repite. En Hechos 10, 44, 45. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Eso suena a Pentecostés. Y los fieles de la circuncisión, los judíos que se habían convertido, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, anonadados, de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Así que, como acabo de decir, lo que aquí se narra de primera intención parece como una repetición de Pentecostés, pero en realidad no lo es. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Gracias por preguntar. La diferencia está en que el Espíritu se derrama sobre este grupo de gentiles en el momento de su conversión y no como una segunda etapa o una experiencia posterior. Ese punto es sumamente importante. El momento de su bautismo en el Espíritu, entienda por favor, es sinónimo. ¿Cuántos han sido bautizados en el Espíritu? ¿Cuántos son salvos? Los que son salvos han sido bautizados en el Espíritu. Right? El ser bautizado en el Espíritu, nuevamente, es sinónimo de nacimiento espiritual. Ser bautizado en el Espíritu, inmerso en Cristo Jesús, es sinónimo de salvación. Es sinónimo de conversión. ¿Okay? Y ese es un patrón normativo que permanece para el día de hoy. Ahora, si usted piensa que es cristiano, mire para acá todo el mundo, porque ha tenido una experiencia mística, esotérica. Si usted piensa que usted es cristiano porque usted estuvo envuelto en un accidente horrible y cuando el automóvil iba descendiendo por la pendiente, usted clamó a Dios y le pidió a Dios que lo salvara y usted no murió y por eso usted es salvo, pues tenemos que hablar. Si usted piensa que usted es salvo, cristiano, porque usted fue bautizado en las aguas, ya sea cuando era chiquito le echaron agua por la cabeza o que lo bautizaron en algún campamento o en el río Jordán. Si usted piensa que es cristiano porque usted es miembro de una iglesia, respetuosamente le digo, seriamente, que usted no necesita avivamiento. Usted lo que necesita es un nuevo nacimiento. Usted lo que necesita es conversión, ser convertido. La experiencia de avivamiento es para las personas que ya están vivas espiritualmente.
Personas que están vivas espiritualmente, que han tenido un nacimiento espiritual, que cuando estaban muertos en sus pecados, Efesios capítulo 2, Dios les dio vida con Cristo, por gracia sois salvos, right? Pero que por alguna razón están moribundas, ocultando sus pecados. El que oculta sus pecados, ¿qué? No prospera. Pero el que los confiesa y se arrepiente, encontrará misericordia. Right? David dice, mientras oculté mis pecados, mis huesos se consumieron. Pero una vez los confesé y me arrepentí, pues toda la cosa cambió por completo. Avivamiento es para las personas que ya están vivas espiritualmente, pero por las razones que sean, están moribundas y necesitan renovación. Ahora, si usted es como un hombre llamado Nicodemo, que se conocía la Biblia de arriba abajo, y que como Nicodemo, usted lo que tiene es una religión formal basada en rituales y en experiencias místicas y esotéricas, sin lugar a duda, como Nicodemo, usted necesita un nacimiento nuevo. Juan 3:3 en sus notas, le respondió Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. A Pedro, en Juan 13:8, versículo 9, Cristo viene a lavarle los pies a Pedro y Pedro dice, no, a mí no, yo tengo que lavártelo. Y Cristo le dice, Pedro, si no me dejas que te lave los pies, no tendrás parte conmigo, right? Y Pedro, siendo Pedro, le dice, no solamente los pies, lávame la cabeza, lávame todo el cuerpo, lávame la espalda, lávame todo lo que tengas que lavar. Pero Cristo no se queda callado, si usted sabe el resto de la historia, porque Cristo inmediatamente le dice, el que ha sido lavado no tiene necesidad de lavarse más los pies, pues todo está limpio, y ya ustedes están limpios, aunque no todos. Había uno que no estaba limpio. Había uno que no había experimentado la salvación. Amén. Romanos 8:9 dice, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No importa que sea el pastor de la iglesia, no importa que sea el mejor predicador, el mejor misionero, el que haga más señales y prodigios, si no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, no será de él. Pastor, ¿usted está diciendo que será posible que una persona pueda hacer señales, prodigios, milagros, sanidades sin tener el Espíritu de Cristo? Sí, estoy totalmente seguro, porque Mateo capítulo 7 me dice, en aquel día Cristo hablando, muchos me dirán, Señor, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre profetizamos. Y Cristo dice, y yo os diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Que es posible hacer toda clase de actividad religiosa sin que Cristo esté en la persona. Así que la persona que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece a Cristo. Aquí hay dos verdades cruciales que quiero señalar rápido. Antes de hablar de avivamiento espiritual, es necesario que exista vida espiritual. All right? La próxima semana vamos a estar hablando de avivamiento espiritual. Pero antes de que haya avivamiento espiritual, necesita existir vida espiritual. Segundo, cuando usted pone su fe en Cristo como Salvador, gloria a Cristo, alabado sea su nombre, usted recibe el Espíritu Santo, de una vez por todas. Amén. Gloria a Dios. Y la experiencia de recibir el Espíritu Santo de una vez por todas, bueno, ya la frase lo dice, una vez por todas, es una experiencia que nunca jamás ha de repetirse. ¿Por qué razón? Porque cuando el Espíritu Santo entra en una persona, entra a ser morada, tabernáculo, residencia permanente. Como hemos dicho a la saciedad en docenas de veces, nosotros no somos hotel del Espíritu Santo, ni motel del Espíritu Santo.
Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Él vino a morar permanentemente en nosotros. Su morada en nosotros no tiene que ver nada con nosotros. Su morada en nosotros tiene que ver que a Él, gloria al nombre de Jesús, alabado sea su nombre, tiene que ver con el hecho de que a Él soberanamente le plació desde antes de la fundación del tiempo poner sus ojos sobre un pecador como tú y como yo, empedernidos, entregados, disfrutando de toda la basura del vertedero del pecado desde antes de la fundación del tiempo. A Él le plació bien poner sus ojos sobre nosotros. Nada que tiene que ver conmigo. Y como hemos dicho tantas veces también, esto no es cuestión de que Él tocó la puerta de mi corazón y yo lo invité a entrar. Él tocó la puerta de mi corazón y Él mismo abrió la puerta y entró. Salvos por gracia. Y en ese momento el Espíritu Santo vino a vivir dentro de nosotros. Eso es una experiencia que es de una vez por todas. Una experiencia que no ha de repetirse más en la vida de los que ya la han experimentado. Por otro lado, rápido, hay ciertos elementos que ocurren en Pentecostés que se repiten en el libro de Hechos y que también se repiten en la historia de la iglesia. Elementos que son normativos y que urgentemente necesitamos en el día de hoy. Primeramente, cuando estudiamos detenidamente el libro de Hechos, vemos que aunque el Espíritu le fue dado a la iglesia de una vez por todas en Pentecostés, también podemos ver, escriba esto en sus notas por favor, que el poder del Espíritu es derramado sobre la iglesia vez tras vez, fortaleciendo y renovando la iglesia para que la iglesia sea valiente y efectiva al proclamar y vivir el Evangelio. ¿Ok? Eso es normativo, eso sucede. Por eso estamos orando. En Hechos 4, a Pedro y a Juan se les prohíbe terminantemente volver a predicar el Evangelio. Tenemos tiempo para ver todo eso detalladamente, pero eso está ahí. La institución religiosa, política de ese momento dice, ustedes no pueden volver nunca más a predicar ese Evangelio. La iglesia inmediatamente se reúne para orar. Lo que es interesante es que ellos no piden a Dios que Dios los proteja de la persecución. ¿Y qué es lo que piden? En su Biblia, mire, Hechos capítulo 4, primero el versículo 24 y después versículo 29 al 31. Luego de que se enteran de lo que está pasando con Pedro y con Juan, la iglesia se une para orar. Y esto dicen en oración. Ellos, al oírlo, lo que Pedro y Juan están diciendo, nos prohibieron predicar lo que fuera, unánimes, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el muchacho de la película, tú tienes la sartén agarrada por el mango, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y por ahí sigue describiendo la grandeza de Dios, y en el versículo 29 dice, y ahora Señor, mira las amenazas de esos líderes religiosos y concede a tus siervos Pedro y Juan, ¿qué? Protección, guardaespaldas, que el Senado pase una ley que los proteja, que la Corte Suprema declare persecución, lo que le está pasando, nada de eso. Y concede a tus siervos que con valentía, que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios. Pues ustedes creen en señales y prodigios, ustedes creen en milagros. Pues claro que creemos, si somos un milagro. El milagro de los milagros es la salvación. Y cuando Dios quiere, interviene en la vida de nosotros, en la forma que Él quiera hacerlo. All right? Señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Y cuando terminaron de orar, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos, you got it? Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Así que lo que vemos aquí, en esencia, es una descripción de un derramamiento fresco del poder del Espíritu Santo.
Normalmente se identifica eso como avivamiento que genera la renovación de poder en la iglesia para testificar, como dije al comienzo, una de las cosas que estas visitaciones de Dios hacen, estos vientos poderosos de avivamiento, es que capacitan la iglesia, renuevan la iglesia, empower the church to go and proclaim the gospel in ways that they are not used to. Así que hay una verdad fundamental aquí, es que no importa cuál sea la emoción que usted y yo podamos sentir en la iglesia, esto es importante. No importa la experiencia mística que usted y yo podamos tener en la iglesia, se trata de avivamiento. No hay avivamiento real a menos que la iglesia sea impulsada por el Espíritu Santo para acercarse a otros con el testimonio del Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Si hay avivamiento, that's going to happen. Esa es una de las evidencias claras de que hay avivamiento. Segundo, la misión de la iglesia precisa ser multiétnica y cultural. En Hechos 1, 6 y 8 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, otra vez, restauró el reino a Israel en este tiempo. Y Jesús le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8 clave, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos solamente en Jerusalén, solamente a los judíos. El reino es para los judíos. No. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin lugar a dudas, los discípulos hacen la pregunta del reino pensando en Israel, pensando en términos políticos, nacionalistas, pensando en distintivos étnicos, pero en los versículos 7 y 8, Jesús le contesta en términos de un reino que abarcaría a las naciones, y ya lo leímos varias veces y hemos hecho énfasis en el versículo 8, me seréis testigos nuevamente en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Algo muy parecido es lo que Pablo nos recuerda en Filipenses capítulo 2, versículos de 9 al 11. Por eso Dios también lo exaltó a Cristo por sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Entendió eso? Y para que algunas lenguas, algunos idiomas, right? Para que toda lengua multiétnico y multicultural, pero sin duda de ninguna clase, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Así que la Escritura declara que Jesucristo es el Señor de todas las naciones. Por lo tanto, la misión de Cristo precisa ser multiétnica y multicultural. Una nota triste. Esa misión de Cristo, que es multiétnica y multicultural, siempre se detiene cuando la iglesia excluye personas en base a su etnicidad y en base a su estatus social y económico. Gálatas capítulo 2, versículo 38 nos recuerda, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Ahora, personalmente estamos terminando, ¿ok? No importa para mí quién es usted. Si usted le pertenece a Cristo, usted es mi hermano. Y si usted es mujer, usted es mi hermana. There's no way out from that para mí. Si usted le pertenece a Cristo, usted está en la familia. Y si eso es así, esta iglesia es su hogar. Porque si usted le pertenece a Cristo, usted es parte de nosotros. Y de paso, el Espíritu Santo que trae avivamiento a la iglesia no hace distinción de personas por razones de clase, por razones de raza, por razones de color, por razones de educación o por razones de riquezas. Escriba esto último ahí, por favor. Cuando la iglesia es renovada por el Espíritu Santo, que es lo que estamos orando y esperamos, vemos personas que no tienen, escriba eso, que no tienen razón humana para estar juntos
convertirse en una familia unida y saludable. Gloria a Dios. Ojalá lo pueda entender y gozárselo y disfrutarlo y masticarlo y sacarle el jugo, el nutriente y todas esas cosas. Y cuando eso sucede, eso resulta en un testimonio poderoso ante un mundo que por las razones que sea nos está observando, porque el mundo nos está observando. Puede que haya algunas personas que nos están observando porque quieren, I want to have what they have. Pero a la mayor parte de la gente nos está observando para ver de qué pata cogíamos para hacernos lucir mal. Y lo último es, escriba esto, hay tiempos y temporadas para el avance del reino de Dios. Hay tiempos de sequía, sin vigor o fruto, pero hay tiempos de nueva vitalidad y productividad, tiempos de cosecha, tiempos de bendiciones, tiempos de avivamiento. Otra vez, Hechos 1, 7 y 8. Cristo le dice, no les toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones. Subraya esa frase porque esa frase, tiempos o ocasiones, está cargada de significado. Que como hemos leído tantas veces, we just run through that sin detener. What is that? Right? No os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué implica? ¿Hasta dónde llega eso? Now, al igual que nosotros, los discípulos eran impacientes. Repita conmigo, yo soy impaciente. Todos somos impacientes. Y ellos querían la restauración del reino inmediatamente. Por eso en medio de todo eso, ven acá, ¿y cuándo es? ¿Cuándo es que la cosa cambia? ¿Cuándo es que nosotros subimos al poder? ¿Cuándo es que nosotros vamos a mandar? Pero la respuesta de Cristo, escuche por favor, particularmente los que quieran servirle al Señor con seriedad y que quieran quizás algún día poder servirle en un rol pastoral o lo que sea. Ellos quieren las cosas, son impacientes, quieren las cosas inmediatamente. Pero la respuesta de Cristo, en la respuesta de Cristo lo que vemos es una expansión gradual. Como no hay tiempo, déjeme decir simplemente esto. Para mí la enseñanza de Cristo en este particular es esta. Es que nosotros, iglesia, no estamos autorizados a esperar inmediatamente lo que Dios ha ordenado que normalmente nos llegue gradualmente. No es un juego de palabras. Nosotros no estamos autorizados a esperar. Dios no me dijo, ok, sí, esto es de esta forma. Dios lo que me ha dicho es que yo lo voy a hacer, pero yo lo voy a hacer en fases. Yo lo voy a hacer en tiempos y en ocasiones. Yo lo voy a hacer en temporadas o estaciones. Y tú y yo no podemos esperar inmediatamente, nuevamente, ¿sabes? Lo que Dios ha ordenado que normalmente llegue a nuestras vidas gradualmente. Así que avivamiento es la obra del Espíritu Santo, regalo de Dios, nuestro Rey soberano. Ese avivamiento viene a nosotros en tiempos y ocasiones. Viene en tiempos y ocasiones. Tiempos y ocasiones que el Padre en su autoridad ha determinado. Puesto de otra forma, no hay nada que tú y yo podamos hacer para producir avivamiento porque sencillamente es un regalo de Dios. Me parece que lo único que podemos y debemos hacer es lo que los discípulos de Cristo hicieron en el versículo 14 cuando escucharon la promesa del Señor Jesucristo, que es precisamente lo que vemos la iglesia a través de la historia, right? Haciendo antes de que Dios en su plan soberano envíe vientos gloriosos de avivamiento. Versículo 14 dice, y todos ellos perseveraban unánimes, con un mismo sentir en oración y ruego. That's what we need to do. Perseverar en oración y ruego. Así que estoy persuadido a creer que necesitamos orar. Pastor Master, Pastor Willie, we agree with the same. En esta hora de la historia de nuestra iglesia, precisamos orar con el mismo sentir para que Dios
haga en nuestros días lo que ha hecho en el pasado, para que Dios abra las ventanas de los cielos para que Dios envíe su bendición a la proclamación de su palabra en esta iglesia local, para que Dios nos despierte, porque muchos de nosotros llevamos mucho tiempo dormidos. ¿Alguien dice amén, aleluya? Soñolientos, en un letargo. Muertos no estamos, porque si hemos nacido de nuevo no podemos estar muertos. Para que Dios nos llene de denuedo y de celo. Avivar su pueblo es la voluntad de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Yeah. Lo ha hecho y constantemente lo hace y quiere hacerlo. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice: y la certeza que tenemos es esta, en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si nos escucha, sabemos que tenemos respuesta a lo que hemos pedido. Iglesia, oremos. Oremos para que Dios haga su obra en nosotros individualmente, como el pastor Marcelo oró al comienzo. Que provoque en nosotros el ser el tipo de persona a la cual Dios mira. Pero a este miraré, ese que es humilde, ese que tiene un corazón contrito y ese que tiembla ante la palabra de Dios. Ese que tiene reverencia a la palabra de Dios. Ese que con sus acciones y decisiones no trivializa la palabra de Dios. Para que Dios nos convierta en ese tipo de persona. Hermana Shirley, venga un momento. Hermano Milton, venga un momento. Tus hermanos van a orar en este momento. Luego de eso, vamos a cantar la doxología y nos regresamos a nuestro hogar. Hermano, deja que la hermana Shirley ore primero. ¿Okay? Is that on? Hermanos, el micrófono son. Coge, Shirley. Todo el mundo de pie, por favor. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por la enseñanza. Gracias por nuestro pastor. Gracias por poner en su corazón el hablar del avivamiento, Señor. Te damos gracias por Jesucristo. Gracias por la salvación, Señor. Gracias por haber desarrollado ese plan perfecto, Señor, para salvarnos. Y gracias, Señor, porque te ha placido hacernos parte de ese plan. Tú no nos necesitabas, Señor, pero te ha placido que seamos parte de Él. Y aunque tú eres el que salva, Señor, tenemos una responsabilidad humana. Tenemos que hacer una parte, Señor, y te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor. Porque tú eres el que pones en nosotros tanto el querer como el hacer, Señor. Nosotros no podemos hacerlo, Señor, sin ti. Humanamente es imposible, Padre, pero para ti nada es imposible. Lo que tú hiciste, Señor, en la iglesia primitiva, tú lo puedes seguir haciendo, mi Dios. Ayúdanos para que nuestro corazón, Señor, esté acorde con lo que tú quieres, con tu voluntad, Señor. Prepara nuestra mente y nuestro corazón, que en las próximas semanas todo lo que tú nos quieres enseñar, nosotros lo aceptemos y lo pongamos en práctica. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo en nuestra iglesia. Te doy gracias, Señor, porque tenemos pastores que te temen, Señor, y que están dispuestos a proclamar tu palabra, Señor, sin endulzarla, mi Dios, como tú quieres, porque el tiempo apremia, Señor, se acaba el tiempo, Padre.
Despierta a tu iglesia, mi Dios. Abre nuestro corazón, Señor, y pon en nuestro corazón, Señor, tu voluntad, tu deseo, urgencia, Padre, para hacer tu plan, Señor. Hablarle a los demás de una solución que tú nos has dado, Padre, porque no hay forma humana de nosotros hacerlo sino tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada cosa que hagamos diariamente te dé gloria, Señor. Las pequeñas cosas, los pequeños detalles, poco a poco, que podamos cambiarlos, Señor, para que podamos ser cada día más parecidos a tu Hijo Jesús. Te pido, Señor, que mientras nos vamos a nuestra casa y a hacer todas las cosas y durante la semana, Señor, sigamos meditando en lo que hemos escuchado el día de hoy, en el avivamiento necesario, Señor, de nuestros corazones, en el trabajo, Padre, que tú vas a hacer individualmente en cada uno de nosotros. Y que cada uno de nosotros, Señor, deseemos lo mismo, Padre, que es hacer tu voluntad. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, continuamos en oración delante de ti, con corazones humildes y a la misma vez, Señor, con espíritus contristados por saber y entender, Señor, que el mensaje que tú has traído hoy a nuestro corazón y que ha venido de ti y del cielo no es nuevo, Señor. Muchas veces a muchos de nosotros, a muchos de nuestros corazones tú has traído este mismo mensaje. El gran avivamiento de la historia, Señor, siempre nos lleva a pensar en el día de Pentecostés. Un día, Señor, que produjo más de 3,000 convertidos a ti. Producto de 120, Señor, en un aposento alto. Producto de 70 evangelistas que fueron enviados por ti. Como resultado de 12 que cercanos de ti estuvieron y 3 que no se apartaban de tu corazón. Por tanto, Señor, yo entiendo, Señor, que la oración correcta en esta hora debe ser: comienza, Señor, el avivamiento en mí. Que mi vida, Señor, esté más entregada a ti cada día. Que el recurso, Señor, del arrepentimiento mencionado en 1 de Juan 1:9 sea cierto en cada momento, Señor. Que si es cierto, Señor, que el pecado es un hecho presente en nuestra vida, que nunca, Señor, que nunca se prolongue en nosotros el arrepentimiento delante de ti. Que el saber cosas que ya sabemos, Señor, que tú eres nuestro abogado delante del Padre, sea una verdad, Señor, que nos rescate a cada momento. Porque una vida santa, Señor, delante de ti, definitivamente tiene que producir en nosotros, en mí, Señor, una vida avivada. Que mi iglesia, Señor, que la congregación donde tú me has puesto, sea influenciada y sea impactada, Señor, por la vida que tú vas a producir y que quieres producir dentro de mí. Asimismo, Dios, es imposible poder dejar de presentar delante de ti a nuestros ministros, pastores, Señor, lo que tú has puesto como cabeza frente a nosotros. Que nos entreguemos en oración por ellos, Señor, para que también ellos, Señor, sigan siendo influenciados a que nuestras vidas sean vidas avivadas delante de ti. No podemos, Señor, irnos en la tarde de hoy sin pedirte perdón. No podemos, Señor. Perdónanos, Señor, por tanta indiferencia, Señor, a tu palabra, por tanta indolencia, Señor, para contigo, de nuestro tiempo, Señor, de los hechos de nuestra vida, por cómo, Señor, estamos siendo de influencia negativa, Señor, o no positiva en nuestros trabajos, nuestros vecinos, nuestros familiares, en nuestro propio hogar. Perdónanos, Señor. Limpia nuestras vidas.
De tal manera, Señor, que delante de ti seamos vasos limpios y de honra. Te lo rogamos, te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Una exhortación. Si no ha borrado el texto que le envié ayer, esta noche, antes de acostarse, léalo y, como decimos los miércoles, recalibre antes de acostarse. Okay? God is good all the time.